Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más, una edición más a este programa de Más que Palabra, donde conocemos en profundidad diferentes aspectos de la provincia onubense, por supuesto, hablando de política, hablando de actualidad, hablando de economía. También tratamos temas culturales, colectivos, personas, siempre una amplia temática, como siempre indicamos. Vamos a hablar hoy de ETOS, Centro para la Diversidad, un centro en Huelva, pionero en su momento en la comunidad autónoma andaluza. Tenemos a su director, al que vamos a dar la bienvenida en unos breves momentos, ante un consejo publicitario. En nada, estamos a la vuelta. ¿Necesitas asesoramiento fiscal, laboral y contable? ¿Quieres crear una empresa, tramitar subvenciones, formalizar tus impuestos y alegaciones con la agencia tributaria o simplemente estar al tanto de tus derechos? Acude a las sedes de la Asesoría El Carmen en Galaroza y Cortegana. Aurelio Pérez Navarro, abogado, y Javier Domínguez Navarro, economista, se ponen a tu disposición junto con su equipo, ofreciéndote servicios jurídicos como derecho civil, contratos, divorcios, reclamación de cantidades, derecho penal, derecho laboral, tramitación de incapacidades y despidos y derecho administrativo, tramitación de herencias, alegaciones de multas, reclamaciones patrimoniales y mucho más. Ofrecemos el mejor asesoramiento para la reclamación de la cláusula suelo y la tramitación de accidentes, ya sean laborales o de tráfico, y realizamos gestiones en el ámbito empresarial y declaraciones de la renta desde 40 euros. Además, la Asesoría El Carmen tiene todo tipo de seguros adaptados a tus necesidades. Asesores y agentes exclusivos Helvetia. No esperes más, acude a Galaroza, calle Juan Ramón Jiménez, número 30, o a Cortegana, a la avenida Pedro Maestre, local 8, o si lo prefieres, puedes llamar por teléfono al 697 987615 o al 657 37 45 54. Pues vamos a comenzar, ya estamos de vuelta. Como decíamos, antes que nada vamos a darle la bienvenida a David Núñez, director del Centro ETOS para la Diversidad de Huelva. Antes que nada, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, acudir a esta llamada desde Huelva capital para estar y darle a conocer ETOS un poco más en esta Andévalo, Cuenca Minera y Sierra, comarcas que tratamos. Antes que nada, David, un poco, vamos a empezar por el nombre casi, porque ETOS ya tiene relación, ¿no?, un poco con lo que trata. El nombre está elegido a conciencia, por así decirlo. Sí, el nombre viene del griego ethos, que hace referencia a la conducta, manera de comportarse del ser humano, y ya en Grecia había una teoría musical, se llama teoría del ethos musical, que hablaba de eso, de cómo la música podía afectar al comportamiento, a la manera de comportarse de las personas, según los modos que utilizaran, pues influían de una manera o de otra en la forma de comportarse del ser humano. Entonces, como trabajamos con personas con autismo sobre todo, pero de todas las características, y la conducta es lo que se observa cuando se trabaja con ellos, digo, mira, pues qué mejor que utilizar el concepto ethos, que hace referencia a la conducta y a la música, porque yo trabajo con ellos en la música. David, hasta llegar a ese momento he empezado un poco casi por el principio del final, por así decirlo, por fundar ese Centro para la Diversidad que es ETOS, pero la historia viene mucho más atrás, ¿no?, en este caso encarnada en su persona, de interesarse un poco por esta relación de música, personas con diversidad funcional, en este caso autismo, ¿no? Pues yo, yo soy profesor de piano de carrera, pero trabajando en una escuela municipal en San Juan del Puerto, pues tuve un niño con autismo, y bueno, eso que se dice de que las personas con autismo, cuando te toca, te fascina a los profesionales. En mi caso es cierto. Yo empecé a trabajar con Borja, que se llama el artista, y pues esas conductas que no entendía, de que yo me acercaba a ellos y me acercaba en este caso, a Borja, me rechazaba el contacto físico, me evitaba la mirada, y son cosas que yo sí conocía un poco, porque había también trabajado con un niño con autismo hace muchísimos años, pero a un nivel muy básico, más bien de forma, por echar ratillo ahí en su casa, tampoco era mucho, pero sí es cierto que no conocía nada
del autismo, y entonces me empecé a interesar, hice varios posgrados en autismo, atención temprana y todo para ofrecer una enseñanza de calidad. Y bueno, al final de ese curso fue tal ese interés que bueno, se creó un aula para trabajar con niños de sus características en la escuela, y con el tiempo yo veía que eso, pues, no, que yo quería más, quería ofrecerle más recursos o con más, ¿cómo te diría? Pues otras especialidades artísticas, y me planteé hacer un centro en Huelva que, como bien decías al inicio, fuera pues eso, pues pionero en este campo. Yo al principio, bueno, monté el centro y teníamos enseñanza, teníamos, digamos, artes plásticas, teníamos expresión corporal, tocando un poco también lo que es la parte de baile, la parte de pintura, de manualidades, cosas creativas, manipulativas, y por supuesto también la música, que era lo que hacía yo. Y bueno, pues de estar trabajando, de ser mi vocación, que yo pensaba, de acabar un conservatorio, siendo profesor de piano, opositando y todo, llegó Borja, llegó el autismo, se puso el autismo en el camino y dije, esto es lo que yo quiero, y hasta hoy. David, ¿hay facilidades para implantar un centro pionero en España, en la Comunidad Autónoma Andaluza, en la provincia de Huelva? ¿Fue fácil o hubo que un poco lidiar con muchas trabas? Pues bueno, partimos de la premisa de que como es un centro privado, es un centro con ánimo de lucro, pues ayuda cero, no tuve ninguna ayuda. Se me metió en la cabeza que tenía que hacerlo, y bueno, y tuve la gran suerte de que algunos padres con los que yo trabajaba, sus hijos anteriormente, pues vieron que eso era un proyecto muy bonito, muy interesante, y fueron ellos los que decidieron pues subvencionar un poco el inicio. Fueron los que me hicieron los préstamos para empezar. Pero hablamos de empezar, pero la continuación yo creo que hace más que mérito para de que esa idea tuya en este caso demuestre que tenía un poco de razón, ¿no? Que puede ayudar a esas disciplinas artísticas y con otras materias que ha ampliado a las personas con diversidad, ¿no? Sí, no deja de ser un proyecto súper interesante hoy en día, pero volvemos a lo mismo, siendo un centro con ánimo de lucro, siendo yo un autónomo, un empresario, por así decirlo, no tengo ningún tipo de ayuda. Yo en estos años, eso fue en 2014 cuando empecé en el centro, bueno, he mostrado a todo el mundo que mi interés por lucrarme con esto no es ni mucho menos para nada. Participamos en actos benéficos donde nos llaman, hemos estado en Alcalá de la Real, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Málaga, hemos estado en Lepe, en La Cristina. Siempre que se nos solicite participar en actos benéficos, ahí estamos nosotros. Yo lo hago porque me encanta, no porque quiera sacar beneficio de ello. Y bueno, más adelante también hablaremos del tema del disco de Roberto, y lo poquito que nos ha dejado de dinero, de beneficio el disco, pues no ha sido más que para seguir metiendo en ello. Comprarle micrófonos inalámbricos, le he comprado el nuevo pie de micro porque me lo rompen, he repuesto pedal de la batería electrónica porque lo rompen, es decir, no he dejado de seguir, lo poquito que voy cogiendo lo voy invirtiendo en material para ellos. David, vosotros mismos explicáis que no hay que hablar de discapacidad cuando hablamos con niños con autismo, hablamos con niños con otra especie de síndrome que desgraciadamente tenemos en la sociedad, sino personas con diversidad funcional, que es importante aclararlo porque también es un tema que llega a la sociedad hoy en día para intentar incluir ese lenguaje inclusivo que muchas veces hablamos. Claro, es que ya de entrada el término discapacidad es un poco despectivo, sobre todo para las familias que tienen niños con estas características, les duele pensar que son discapacitados, y que son muy capaces. Todos tenemos algún tipo de dificultades para hacer algo, todos somos discapacitados para algo, todos somos muy capaces para algunas cosas y discapacitados para otras. Entonces, está dando paso poquito a poco con el tema, con la concienciación, la sensibilización. Poquito a poco se habla más de diversidad funcional, que parece un término que es más correcto, diversidad, porque realmente somos diversos en todo.
Y de hecho el nombre de Centro para la Diversidad, yo en 2014 ya a mí no me gustaba nada el término discapacidad y quería un nombre en el que se tuviese cabida todo tipo de personas, sin importar sus características. Entonces diversidad creo que es lo más correcto y lo que poquito a poco, afortunadamente, está dando paso. Sin embargo, claro, si tú haces, por ejemplo, un acto, haces un concierto y pones para la diversidad y diversidad, todavía la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces, desgraciadamente, cuando se hace algún tipo todavía hoy en día de galas benéficas o se hace el mismo día de la concienciación el Día Mundial de la Discapacidad, el 3 de diciembre, pues se dice discapacidad todavía porque la gente realmente es lo que entiende. Sabe que discapacidad son personas con estas características. Pero bueno, poquito a poco yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y empezamos a dejar de hablar de discapacidad y diversidad funcional, como es lo que se está hablando ahora ya, pues llegará un momento en el que la gente ya escuche diversidad y sepa lo que estamos hablando. Entrando en materia, en el centro lo que realizáis, la labor que hacéis, hemos hablado de música, pero también tenéis otras áreas, ¿no?, que tratáis para ayudar a expresarse un poco a los participantes un poco del centro de ETOS, ¿no? Sí, como te comentaba inicialmente, empezamos con música y poquito a poco iniciamos, casi al mismo tiempo también las artes plásticas, la expresión corporal. Sí es cierto que con el tiempo la familia o la gente no ve que sea necesario las artes plásticas, la pintura, no lo ven como algo fundamental, dejó de funcionar. La música sí es cierto que también lo ven como algo secundario. Claro, lo que hago yo es enseñanza musical, no es musicoterapia. Si fuera musicoterapia, la familia o la sociedad en general, cuando escucha terapia en el nombre, pues ya piensa que eso es para el niño es lo mejor. Hidroterapia, equinoterapia, todo lo que tenga terapia en el final, piensa que eso le va a ayudar al niño. Y además, desgraciadamente, todo lo que acaba en terapia suele ser bastante caro, las cosas como son. No deja de ser un negocio para que tienen con este tipo de personas. Entonces yo no quería que fuera un negocio, tampoco quería que fuera una musicoterapia como es decir, yo prefería que fuera una enseñanza musical con unos objetivos musicales, que los niños aprendieran música, pero evidentemente también a través de la música pues sí vamos metiendo trabajamos objetivos más terapéuticos, por así decirlo, cosas para no decir que yo trabajo con un niño la interacción con otros compañeros para hacer un grupo de música de cámara o hacer pequeños grupitos como hacemos cuando cantan los niños en los conciertos, y tiene problemas de interacción social, tengo que trabajar de alguna forma primero esas dificultades para después encaminar los objetivos musicales, al igual que la comunicación, etcétera. Pues bueno, poquito a poco dejó de funcionar las artes plásticas y la expresión corporal, seguimos con la música, que cada vez sí ha ido funcionando mejor, los padres se han ido dando cuenta, sobre todo los que tenemos en el centro, y a través de estas familias que están contentas, pues se va un poco corriendo la voz, la música cada vez va mejor, funciona mucho mejor y los padres son conscientes de lo bien que le viene a los niños, no solamente por la parte de la enseñanza, sino a nivel también personal, de cómo mejoran en las áreas que tienen dificultades. Así que la música siempre se ha mantenido ahí. Y bueno, con el tiempo, al año empezamos a incluir, nos hicimos centro sanitario, metimos la psicología, la logopedia. Este año hemos incluido también el refuerzo educativo y una pedagoga terapéutica, una maestra de educación especial, también la terapia ocupacional. Y bueno, ya somos allí trabajando ahora mismo 6 profesionales, 2 psicólogos, terapeuta ocupacional, logopeda, maestro de educación especial y yo. Digamos que la parte artística se ha simplificado solamente a la música porque es lo que realmente se demanda, aunque yo no descarto si alguien viene, pues seguimos trabajando con la pintura, con lo que se necesite. También tuvimos la motricidad, analización de motricidad, y al igual que pasa con la música, el trabajo de la motricidad en este caso tampoco funcionó mucho porque los padres dicen, no, si el niño ya va a la piscina, si el niño ya va a jugar a fútbol, si el niño ya... Entonces no ven que el trabajo específico de una dificultad a nivel motor se pueda trabajar con eso, y entonces pues tampoco dejó de funcionar y no lo descartamos. Así que bueno, ha sido una evolución de las actividades o de lo que nosotros ofrecemos a la familia, ha sido una evolución en el que han empezado algunas actividades, ha ido cayendo y ya hoy en día nos hemos centrado con la parte sanitaria, psicología, logopedia y terapia ocupacional,
y la parte educativa, en este caso la enseñanza musical y el refuerzo educativo. David, ¿qué tipo de personas con diversidad tienen cabida en ETO? ¿Hay algún tipo de característica o algo que lo pueda hacer inclusive de ese centro? Como bien te decía al inicio, cualquier persona puede entrar en el centro. Es más, no solamente cogemos a personas que tengan diversidad funcional, también he tenido niños, he tenido hermanos de niños con autismo y bueno, son todos bienvenidos. Al poner el término diversidad era precisamente para eso, para que cualquier persona pudiese entrar al centro independientemente de cuáles fueran sus características. Sí es cierto que lo que más tenemos en el centro son personas con autismo, pero también por la alta prevalencia que tiene el autismo. Pero tenemos ahora mismo actualmente pues niños con trastorno espectro autista, tenemos niños con parálisis cerebral, trastorno del lenguaje, trastorno de conducta, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es decir, es diverso ahora mismo el centro. Bueno, y entrando en materia, mencionaba anteriormente David el tema de Roberto Álvarez. Para ir presentando, el primer niño autista que graba un disco en España, esto en parte es promotor de todo eso porque nace de lo que vosotros mismos aplicáis, esa enseñanza musical. ¿Y cómo surge la historia? Porque supongo que es uno de los proyectos que pasarán los años y seguirán contándose porque es digno de ello. Pues la historia me emociona más que de escuchar la presentación. La historia comienza en 2013, curso 2013-2014, cuando yo conocí a Roberto trabajando allí en San Juan del Puerto. Y bueno, rápidamente me di cuenta que tiene unas capacidades para la música increíbles. Roberto le puedes tocar 5 o 6 notas en el piano y él te las ve. Él ve los sonidos, él directamente ve las notas y te dice el nombre de la nota. Es increíble. Entonces yo lo he ido, digamos, encaminando a través de la enseñanza musical en el piano, con el lenguaje musical, tocando la batería, tocando diferentes instrumentos, hasta que empezamos a cantar. Y cuando le puse el micrófono por delante me di cuenta que el micrófono, el cantar era un canal de comunicación para él increíble y se me metió en la cabeza que iba a hacer un disco. Empecé a componerle canciones, yo se lo comenté a Sofía, a su madre, se lo comenté a mi pareja, a la mujer, a todo el mundo se lo comentaba que iba a hacer un disco a Roberto, iba a ser la primera persona en España con autismo con un disco y de las primeras en el mundo. Y bueno, eso parecía como algo utópico, nadie me tuvo en cuenta, hasta que vieron que, bueno, que una canción, otra, ya 3, 4, 5, 6, 7, que esto va a parecer muy bien, que tiene un productor musical, que tiene no sé qué, que tiene, y hasta que empezamos a grabar el disco y ya vieron que era que podía ser una realidad. Y efectivamente grabamos el disco, fue un boom, porque realmente con estas características en España nadie tenía un disco a nivel mundial. Pocas personas con autismo han conseguido grabar, pero nunca canciones originales compuestas para él, que trataran una temática diversa dentro del autismo, de lo que son sus dificultades a nivel de relaciones sociales, de la amistad, de sus sentimientos, etcétera, de lo que es el autismo en sí para él, qué es lo que supone, todas esas dificultades. Y en ese sentido es un disco único en el mundo y también porque además de cantar Roberto cantan 6 compañeros más, 5 con autismo y una con TDAH. Entonces el disco también canta su madre, en el disco hace un dúo con él y por las características del disco sí que es un disco único en el mundo. De hecho, pues nos llegan comentarios por el Facebook desde Venezuela, desde Perú, desde Sudamérica nos llegan muchísimos mensajes. Nos han pedido discos desde Colombia, he mandado discos a Colombia. Es decir, que es un proyecto muy muy bonito. Al principio parecía, yo sabía que iba a hacerlo, yo lo tenía clarísimo que eso iba a ser una realidad. Parecía utópico, pero bueno, al final pues ahí está. Y ya te adelanto en primicia, eso todavía no lo sabe nadie, que vamos a hacer una versión, un disco, es decir, vamos a hacer el disco Roberto, no vamos a grabarlo, o bueno, si lo grabamos, pero va a ser para algo personal, no vamos para distribuirlo. Vamos a hacer el disco versión orquestal, con una orquesta, la orquesta Vita Música seguramente va a colaborar y vamos a hacer un disco muy muy bonito.
Pues muchas gracias, David, por acercárnoslo a nosotros en primicia. Relacionado con lo que me ha explicado David, si no me corrige que eres más experto, lo especial o lo increíble de toda la historia es que a los niños con autismo les cuesta expresarse, establecer relaciones un poco con otras personas, de cara al público. Ya creo que eso casi un paso más, porque si muchas veces parece que nos cuesta a nosotros, una persona autista que tiene esa diversidad, por así denominarlo, le cuesta el doble. Hablamos de la música y estamos viendo a través de esto que a través de la música sí pueden expresarse y lo hacen libremente, lo hacen con satisfacción y con alegría, ¿no? Sí, bueno, el autismo en su definición, o las características que definen el autismo, una de ellas es los problemas a nivel de comunicación y lenguaje. Sí es cierto que tiene muchas dificultades a nivel de comunicación, pero bueno, también hay ciertos mitos de que no se pueden expresar, de que no pueden sacar ellos eso que llevan dentro. Se ha demostrado, y estamos demostrándolo día a día con ellos, que con la música sí se expresan y expresan sus sentimientos, además de una forma muy bonita. La música en este sentido les está viniendo muy bien en general, ¿no? Pero para mí en particular yo hago especial hincapié en la comunicación y en la interacción, porque son dos puntos muy importantes en el desarrollo de la persona y que hay que trabajarlo. En el caso de la interacción, pues cuando hacemos grupitos, cuando hacemos actuaciones, bueno, hemos actuado ya en muchísimos sitios, hemos llegado hasta el Congreso de los Diputados, que no es poco. Cuando hacemos actuaciones grupales con ellos, uno toca la batería, otro canta, otro toca la pandereta, o incluso cantan todos juntos, se produce algo ahí, algo mágico, una interacción que después de la clase de música, no a todos, pero a muchos de ellos sí les cuesta. Tengo el caso de una alumna que me comentaba la madre, lo comento muchas veces porque me resulta tan increíble. Tengo una madre que cuando quiere peinar a la niña, pues la niña le rechaza, bueno, la niña con 14 o 15 años que tiene la niña, le rechaza el contacto físico, es decir, la madre le va a peinar y ella le quita la mano. Sin embargo, después cuando entra en la clase de música y están con los compañeros, pues ya se agarra a un compañero, baila con el compañero, se deja que haya ese contacto físico, la mirada también no la esquiva, sino que además incluso a veces es que la va buscando, y son cosas que por la magia de la música. Tenemos este fin de semana un ejemplo, ¿no?, en la provincia de Huelva, si no me equivoco, para ver actuar a esos alumnos del centro ETOS. Sí, durante el viernes y sábado se hace en Huelva el Congreso Andaluz de TDAH, en el que en la clausura se decidió que tocaran una orquesta, la Orquesta Vita Música, que te comentaba anteriormente. Y bueno, yo cuando me enteré que tocaba la orquesta, pues propuse a la organización que por qué no, como suelen hacer música de cine, por qué no los alumnos del centro cantaban alguna canción Disney que estábamos preparando. Entonces me pasaron el teléfono del director, el director le conté la idea, le encantó, y este sábado, el sábado 28, a partir de las 9, que será el concierto de clausura en la Casa Colón, pues vamos a hacer un concierto muy bonito, con música de cine, yo también tocaré con ellos el piano. Y las dos últimas canciones van a ser La Bella y la Bestia y Toy Story, en la que van a hacer 2 dúos, 4 de mis alumnos con autismo. Supongo que estaréis trabajando, ¿no?, esta semana sí, al máximo para sí, es que para ellos, ellos han tocado mucho ya en público, han tocado incluso con grupos de música en directo. En el caso de Roberto, cuando tocamos en Madrid el pasado 1 de abril en la Plaza de Callao por el Día del Autismo, o incluso en el Congreso, bueno, en este caso en la Plaza de Callao, todo con un grupo de músicos, el grupo completo, con violines, con violas, con cello, con flauta, todo eso en directo allí en Plaza de Callao. Tocamos, creo que fueron 14 músicos para él, y él está acostumbrado a eso, pero ahora tocamos con una orquesta completa, y es muy fácil, sobre todo para Roberto, porque Roberto escucha la orquesta, escucha lo que hace la flauta, lo que hace el trombón, lo que hace, está pendiente de todo. Entonces es muy fácil para ellos, para los 4, que se despisten, que se vayan con la música. También hacen una versión que no es la versión que están acostumbrados a escuchar, la de Toy Story, por ejemplo, hacen una versión más jazzística, que no es la versión clásica de I Am Amigo en Mí.
entonces tiene unas entradas diferentes, hay muchos factores ahí que a ellos les despista. Entonces para ellos también es una ocasión pues para hacer cosas nuevas, para tocar con más músicos, un nuevo escenario, la Casa Colón. Ellos han actuado en Gran Teatro, han actuado en el Teatro de la Cristina, de Lepe, en muchos teatros de Corrales, en muchísimos sitios, pero claro, la Casa Colón ya son palabras mayores. Si ya Gran Teatro era un buen escenario, claro, vamos a la Casa Colón, vamos a tener allí, pues parece ser que va a haber más de 600 personas, en torno a 650 va a haber o más. Entonces es un público muy grande, un sitio muy grande, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Estamos trabajándolo mucho, estamos anticipando muchísimo dónde van a estar colocados, dónde voy a estar colocado yo, dónde tienen que mirarme, tienen que estar pendientes del director, dentro allí en el escenario de la Casa, dónde van a estar colocados, cuando tienen que mirarse entre ellos, porque hay parte de las canciones que sí tienen que mirarse entre ellos. Hacen la frase típica: hay un amigo en mí, quiero que se miren, y quiero que se llamen al compañero que hay un amigo en él. O en Bella Bestiación, cuando hacen el dúo, los dos también quiero que se miren, Bella Bestiación, se cojan de la mano. También ya meto ahí un poquito de interacción, de contacto físico, que se agarren, que se miren a ellos, que haya contacto visual, que miren al público. Es decir, son muchos detallitos que después hay en el escenario, pues son 2 minutos cada uno, pero para esos 2 minutos hay mucho trabajo detrás. Pues David, para finalizar, retos del Centro ETO. Yo no sé si siempre hay mirada más allá. ¿Qué es lo que espera a corto plazo, sobre todo con el trabajo que realizáis? Pues lo que espero es poder tener tiempo para hacer más proyectos que estamos ahí trabajando. Ahora vamos a hacer un teatro musical. La madre de una de las alumnas, Carmen Sara Floriano, hace escritora de cuentos, narradora, y bueno, pues ahora hizo un cuento, se llama El Taller de los Sueños, y le pedí una adaptación teatral. Vamos a hacer un teatro musical, si todo va bien, a final del año 2018, en diciembre de 2018, en el que voy a componer música para todo el cuento. Todos los actores, actrices van a ser alumnos con TEA, algunos con TDAH, pero sobre todo alumnos con TEA. También van a participar los pequeños de relleno ahí, para salir también del escenario. Es decir, es un proyecto muy ambicioso y que tiene muy buena pinta, además de lo que te comentaba, hacer disco orquestal, etcétera, hacer otras canciones que tengo ya hechas para otros de los artistas del centro. Es que ya todos me piden un disco, sobre todo los mayores, los más mayores, que son conscientes, claro, porque aunque hayan participado con Roberto en actuaciones, Roberto ha sido la estrella. Entonces ellos también quieren ser la estrella. Ellos quieren, y me piden algunos discos de reggaetón, otro me está pidiendo que haga canciones que hable de Huelva, otro que me haga canciones que hable del amor, entonces tengo un poco que ponerme a ello, porque es que me lo demandan. Pues David, muchísimas gracias por acercarnos todo este proyecto, de verdad, de corazón, un proyecto increíble, que además lo tenemos aquí en la provincia de Huelva, y que siga por así durante muchos años, porque la labor que realizáis, que no está pagada con dinero, como seguramente te lo comentan muchas veces. Así que David, muchísimas gracias, y que todo siga igual de bien, y desarrollando y evolucionando todo este proyecto surgido hace unos años, pero que hoy ya es una realidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros nos despedimos ya en este Más que Palabra. Como siempre os emplazamos que continuéis con la programación habitual de Más TV Huelva. Os esperamos también en otra edición de este programa de Más que Palabra.